Oye, Félix, y mira, yo el otro día lo pensaba, lo hablaba con Héctor, Héctor trabaja conmigo, hablaba con Héctor y decíamos, ¿no? El problema muchas veces viene por la unidad de medida que usamos, ¿no? Y esto venía por ejemplo, un cliente que decía, eh, mi proveedor de mesa de ayuda, ¿no? Me ha dicho que está alineado a ITIL, ¿no? Entonces yo decía, bueno, nos tocó ir a hacer una auditoría y vimos pues que no estaba alineado a ITIL, pero ni por asomo, ¿no es cierto? Entonces me decía, no, pero yo sí hago mi trabajo. Entonces tocó explicar, ¿no? Entonces le digo, vamos a ver, le digo, tú haces tu trabajo y nadie lo pone en duda. Y trabajas lo mejor posible y haces todo lo que tienes que hacer y le pones todo el corazón y todo el empeño a tu trabajo, sin duda, tú y todo tu equipo. Bien. El problema no es ese, o sea, porque aquí la pregunta no es si haces tu trabajo y si lo haces bien o lo haces con ganas. El tema es que tú le has dicho al cliente que tu servicio está alineado a ti y no lo estás. No, entonces el problema en sí no es lo que tú haces, es la unidad de medida, la regla con la que has pedido que se te mida. Le digo, entonces ahí tienes un problema. Le digo. Entonces si tú le dices a alguien que estás alineado con algo o a algo, ¿no es cierto? Lo normal es que lo estés, digo yo. Entonces con el tema de la gestión de proyectos pasa más o menos lo mismo. Hay un famoso triángulo que nosotros le decimos el triángulo de las Bermudas, ¿no? Entre Europa, todo el mundo se pierde intentando no romperlo, ¿no? Que dice pues que si el proyecto no cumple en alguna de las tres esquinas, ¿no? Si no cumple con el tiempo, costo, alcance, ¿no es cierto? Si alguna de esas cosas se desvía, entonces ya el proyecto no se puede considerar exitoso, entre comillas, ¿no? Entonces, por definición, todos los proyectos son un desastre, o sea, porque, a ver, es raro el proyecto que cumple con esas tres condiciones, por lo menos todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas en ese sentido? ¿Cómo crees que debería manejarse esta situación entonces? Ok, ahí parto de un adjetivo, de un calificativo, que es exitoso, pero eso también viene a ser subjetivo. En todo caso, en el lineamiento inicial planificado es donde tenemos que definir qué significa exitoso, tanto para el cliente como para el que provee el servicio y entre otros. Si bien es cierto esta triple restricción, tiempo, costo, alcance, yo te cuento una anécdota. O sea, en algunos de mis proyectos sí lo he alcanzado, pero considero que no ha sido exitoso. O sea, habrá sido positivo para nosotros como proveedores alcanzar el cronograma planificado, el presupuesto, ¿no? Y el alcance, pero al final el producto no lo utilizó el cliente, o sea, no generó valor, no hubo retorno de valor, no lo usó el cliente, lo tuvo ahí dormido su producto como 2 años. Entonces, ¿de qué proyecto exitoso estábamos hablando? Número 2, cumplimos el cronograma, ok, pero mi gente trabajó sábado y domingo, trabajamos 12 horas diarias. Entonces, y al final hubo mucho desgaste. Y este equipo ya no quiso volverse a juntar nuevamente para trabajar en conjunto, porque decía, no, que acá somos muy explotados y al final nos pagan lo mismo, etc. Entonces, si hablamos de éxito del proyecto, lo puedo orientar quizás no solo a la triple restricción, sino a que genere valor para el negocio, que ese producto pueda ser sostenible o adaptable, de acuerdo al entorno, como lo dije, ¿no? Y que haya satisfacción del cliente, ¿no? Para decir exitoso. Ahora, llegar a ese completo éxito y que la gente aprenda. Y no haya desgaste. Esa es la situación ideal. Sí, claro, y luego vas y despiertas, ¿no? En una cama sin piernas, como Oliver, ¿no? Así es. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, ahora, que más viene a cuento, ¿no? La definición de valor, en buena cuenta, es lo que tú decías, ¿no? Ya no solamente es un tema de que el producto salga bien, porque finalmente el producto se conoce como un outcome, como un output, ¿de acuerdo? Cuando se manifiesta o se genera realmente el valor es con el outcome, ¿de acuerdo? Cuando el producto hace lo que esperábamos que hiciera y el cliente puede realmente disfrutarlo, usarlo y generar valor a través del uso del mismo, ¿no? Entonces, por años siempre se ha estado hablando de una cadena de producción adecuada, un proceso adecuado, ¿no? Que el producto sea lo que se esperaba desde las especificaciones iniciales, y si el producto era lo que se esperaba, entonces genial, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta taza termina siendo lo cóncava que se esperaba, con la altura, el peso, etcétera, que se esperaba, entonces esto se considera un producto adecuado, un proyecto exitoso. Toma, acá está, ¿no es cierto? Pero luego, ¿qué pasa si al servir algo caliente, la taza entera quema y es imposible cogerla del asa? Entonces ya no me sirve, ¿me entiendes? Entonces el producto sí, fue bueno, cumplió con las especificaciones iniciales, etcétera, en tiempo, en costo, en todo lo que tú quieras, pero nadie la puede usar. ¿Qué pasa con muchas ollas? Coge, qué bonita mi olla, 500 soles cada olla, ¿no? Qué bonita mi olla, la coge y te revientas la mano porque el asa, por algún tema, no está aislado de la inducción del resto del calor. ¿Cómo manejamos esto? ¿Qué hacemos con esa tontería?
En realidad, todos los proyectos son dinámicos no solo por la variabilidad que pueda haber en esa triple descripción que indicaste, sino también en los resultados generados, porque quizás ese producto para un determinado tiempo tenía una serie de expectativas, una serie de requisitos, pero en la medida que transcurre el tiempo, por eso hablo de siempre versionar los productos, es que puede haber requerimientos de cambio que pueden generar una segunda fase del proyecto o un proyecto nuevo. Eso siempre hay que tomar en cuenta. Es decir, no existe producto quizás para un tiempo determinado, pero luego todo es perfectible, todo es versionable y hay que tomarlo en cuenta. Y eso es lo del negocio, y el que provee el servicio tiene que tomarlo muy en cuenta. Claro, pero es que el problema en sí es que cuando hablamos de gestión de proyectos, hablamos de situaciones temporales. Así es, así Entonces tú entregaste tu producto perfecto y te fuiste. para ese tiempo. Y te fuiste. Porque el jefe de proyecto ya no está, ya no tiene que estar, está en otra cosa, si acaso. Entonces, en realidad, el problema no es del jefe de proyecto, o mejor dicho, el error, entre comillas, o el hecho de que esto no sirva para nada, no es del jefe de proyecto, es del negocio, Así es. ¿no? Que no tuvo una visión más allá del fin del proyecto, ¿no? Más allá del producto en sí, sino de cómo esto iba a generar ventajas. No es un tema de gestión, es un tema de dirección, negocio. Es un tema de dirección, ¿de acuerdo? Un tema de dirección. Dividir la lógica de proyectos en diferentes capas, ¿no? La capa corporativa, la capa de dirección, la capa de gestión, la capa que quieras. Y no voy a mencionar el marco, así de simple, ¿de acuerdo? Pero es un tema que va más allá del propio día a día del jefe de proyecto. Ahora bien, tú por mucho que se lo explicas a muchos gerentes de proyecto, a muchos jefes de proyecto, muchos siguen R que R con que no, con que eso no es así, con que su misión es hacer el proyecto lo mejor posible. Hay mucha gente bueno, pues que es feliz siendo jefe de proyecto y dice, oye, está muy bien, ¿no es cierto? Pero hay más por encima, bastante más, sí, ¿no? Bastante más. Está la famosa PMO, ¿no es cierto? Que la PMO no ejecuta necesariamente el proyecto, o sea, le pone la capa cultural, la capa de dirección a todas estas historias, ¿no es cierto? Que por ahí hay un amigo aquí, un exalumno de acá de la casa que está, bueno, él es, a ver, sin nombres, ¿no? Él está certificado en el método clásico y también está certificado en el método inglés. El tipo es bueno, ¿eh? Y ha lanzado hace poquito una iniciativa de PMO, de hecho va a ser un evento y toda la onda. Ese tipo de iniciativas son buenas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le cambia el chip a la gente, ¿no? Ahora, yo lo estuve pensando el otro día y decía, ¿por qué pasa esto? Y es que ahí empiezan los problemas que ya van más allá de la técnica, de la metodología y del marco. Ya empiezan los problemas humanos. Así es. El complejo, el ego, la necesidad de inflarte el pecho, el golpéame acá que no siento, ¿no? Entonces ya empiezan cosas, ¿no? que resultan contraproducentes a cualquier marco. Los marcos pueden ser buenos y finalmente son guías o son métodos o como tú quieras, pero ya depende de quién lo aplique, ¿no? Es como haciendo una comparación, salvando las enormes distancias, pues gente que se en sí misma con sus creencias, ¿no? Y cree que porque tiene una cierta creencia, las demás no son buenas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo atacamos eso? Bueno, en principio, yo tengo una opinión con respecto a por qué cada grupo o personas defienden su metodología, marco, lo que representa, porque, bueno, es un negocio. Y tienen que defenderlo como tal y dicen esto es mejor que el otro, etc. Es por eso que yo considero que empresas, personas defienden porque es lo que venden, es lo que ofrecen, ¿no? Pero en realidad siempre hay que enfocarse en el cliente. Puede haber N metodologías, marcos, guías, etc. Pero nunca hay que perder de vista al cliente y ver qué cosa podría adecuarse. Y evitar lo que tú indicas, Juanma. Habilidades interpersonales, blandas, eso tiene que estar presente en los proyectos, en la vida misma, en todo momento. Es vital. El otro día hablábamos acá con Javier. Javier es un consultor en temas de agilidad y estas historias. El tipo es bueno. Entonces él decía, ¿no? Muchas veces la gente se enfoca en un marco o en otro, etcétera, por lo que tú mencionas, ¿no? Porque es un negocio, es lo que tiene que vender, es lo único que saben, ¿no? Etcétera. Pero en realidad el consultor que de verdad le va a aportar valor al cliente, a una empresa, a un negocio, a quien fuera, es el que
no se casa necesariamente con un marco en particular, Correcto. sino que tiene una caja de herramientas, ¿no es cierto? Y que cuando el cliente tiene un problema, una necesidad, pues el hombre, como el médico, ¿no? Se sienta, abre su maletín de 3, 4 pisos, ¿no? Y dice, bueno, para lo que tú me estás diciendo, te tengo que apoyar, ¿no? Te tengo que poner algo de aquí y algo de aquí, ¿no es cierto? No, no todo es ibuprofeno y agua caliente, pues, ¿no? Como se suele decir ahora, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Entonces, lo que vemos muchas veces es gente que está muy necia con su práctica, con su tema, y muchas veces no se abren a otras cosas. O sea, tú por más que lo cuentas y lo cuentas y lo cuentas, la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque luego dicen, ya, pero, por ejemplo, ¿no? Si yo sigo estas prácticas o si yo sigo por estas guías, ¿no? Tengo mayor aceptación. ¿De acuerdo? La necesidad de la necesidad de pertenecer a la tribu, ¿de acuerdo? Porque ese es otro problema del ser humano. Entonces yo necesito pertenecer a algo, ¿de acuerdo? Debo ser parte de algo necesariamente, ¿de acuerdo? No todo el mundo piensa así, pero la gran mayoría lastimosamente sí. Entonces, si yo voy en contra de determinadas cosas, que es lo que dice la mayoría, pues de pronto me voy a encontrar solo, ¿no es cierto? Con un cri-cri de fondo musical, ¿verdad? Y claro, eso me va a restar, digámoslo de alguna manera, competitividad, oportunidades, no voy a poder estar donde está todo el mundo, no voy a poder hablar donde habla todo el mundo, ¿no? Entonces, muchas veces eso ha llevado a que algunas personas, muchas, lastimosamente, jueguen al traje del rey. El rey está desnudo. ¿Te acuerdas de la fábula? No te lo sabes. No, Él decía, ¿no? Era un rey que tenía debilidad por las prendas. Le gustaba vestir bien. Ok. ¿De acuerdo? Le gustaba vestir bien. Entonces, la fábula iba por ahí, ¿no? Cada vez que uno de los sastres del pueblo le hacía un traje que al rey lucirlo frente a la corte lo criticaba, decía, uy, el acabado está feo, uy, qué color más feo, uy, que no sé qué, etc. Entonces el rey mandaba matar a los sastres. De pronto un día pues llama a otro sastre muy listo y tal, que no quería morir, evidentemente, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces, ¿cómo salimos de esta? Entonces va y le dice al rey, su majestad, le hemos preparado un traje, con sus medidas, evidentemente, pero tengo que decirle que esto es una tela mágica, es una tela especial. Es una tela que tiene una característica específica y es que solo la pueden ver los inteligentes. Aquellas personas inteligentes y dignas son las únicas que pueden ver esta tela. Quienes no, evidentemente, pues no son dignos de vuestra presencia, ¿no? De vuestra bondad. Entonces el rey, que evidentemente no veía nada, decía, ajá, ¿entonces solo lo ven los inteligentes? Sí. ¿Qué le parece a su majestad? Sí, tiene buena caída, ¿no? Oye, qué textura, etcétera, ¿no? Entonces va el rey y se viste para la ocasión, ¿no? Entonces luego se corre la voz en medio de la corte, ¿no? Y todo el mundo sabe pues que hay una tela mágica que va a lucir el rey, etcétera, etcétera. Entonces sale el rey en pelota picada, ¿no? En medio de la corte y todo el mundo, pero qué acabado, pero qué gracia, qué tipo de tela más espectacular. Y de pronto pues todo el mundo empezó a comprar la misma tela, ¿no? Y de pronto pues todo el mundo desnudo. Así de simple. Porque estamos jugando al traje del rey, ¿no? Que la gente es consciente que es una tontería, fijo, seguro, es imposible que no lo notes. Pero jugamos al traje del rey porque es lo que hay, es lo que toca, ¿me entiendes? Entonces, tú ves a mucha gente que en ocasiones juega esto, ¿no? Juega esto, se dedica a esto, etcétera, va a un sitio y escucha tontería y media, ¿no? Y dice, bueno, sí, qué innovador, dice, ¿no? Qué disruptivo lo que me estás diciendo. Pues luego sales de ahí y hay 2 segundos en los que tú te ves al espejo, 2 segundos en el día en el que tú te miras al espejo y dices, qué tontería escuché ayer, dices tú, ¿no? Entonces, lastimosamente esas son condiciones, como tú decías hace un rato, de habilidades interpersonales, son temas blandos, ¿no? Son ya temas de la subjetividad del ser humano, ¿no? Que digamos que para bien o para mal ya van en otra línea, ¿no? Ya van en otro camino. ¿Cómo hacer que la gente entienda estas cosas? Ahí viene, a nosotros, bueno, en el campo docente nos corresponde, de alguna manera, formar eso en los estudiantes, viendo no desde el punto de vista ni de gerente ni de project manager, sino como docente, o también como project manager y como gerente con mi gente, porque tengo que desarrollar al equipo, al personal. Pero para eso el cambio tiene que venir de uno mismo. O sea, ¿yo cómo puedo pretender cambiar
si no soy consciente de mis errores, de lo que tengo, de lo que he podido pasar tantos años atrás, etcétera, ¿no? Tengo que ser consciente de eso. Mucha gente vive, y me incluyo porque en algún momento lo he pasado, como humano que somos, engañados y vivimos en nuestra nube. Yo le llamo la sabia ignorancia. A veces la sabia ignorancia que de un portazo en la cara te dice lo tonto o idiota que puede ser en algunas ocasiones. Y efectivamente, porque uno de repente escucha un término o porque todos los chicos empiezan a decir un término, el otro no lo sabes, yo lo sé, entonces tú lo repites como autómata, pero no le das ningún mindset, ¿no? El mindset, pero no le das el verdadero sentido, no sabes cómo aplicarlo, no lo relacionas. Entonces ahí viene el problema. ¿Cómo hacer esto? Bueno, en algún momento, bueno, en mis clases, aquellos chicos que tienen el ego muy alto, bajárselos, y aquellos que tienen el autoestima muy baja, subírselos, y que empiecen a trabajar en equipo y que ellos empiecen a investigar, a descubrir cosas, y de lo que descubren me empiecen a explicar, y yo voy aterrizándole poco a poco y les soy directo y sincero. Estimados, estamos en el primer peldaño de toda una gran escalera que falta subir. Olvidémonos de esos grandes adjetivos que suena bonito, ¿no? Gerente tal, presidente tal, vicepresidente tal, ¿no? Directivo tal, ok, pero todo su tiempo, nadie te va a quitar lo bailado. Es todo evolutivo. Hay que quemar etapas, ¿no es cierto? Así es, por supuesto, hay que quemar etapas. Eso es importantísimo. Si uno no quema etapas, no aprende. El tema es que veo muchos docentes también que va y le dicen, bueno, vas a llegar acá y estás acá, y empiezan como a darle mucho aliciente, muchas palabras positivas, que está bien por un lado, pero llega un momento en que los estudiantes van y se onubilan y se sienten lo máximo y no escuchan. Y para aprender hay que escuchar, conocer, comprender, comparar y etcétera. Entonces, eso es lo que está faltando. Entonces, en mi labor como docente voy apuntando a eso, a que trabajen en equipo, a que respeten diferencias, y esto es un tema de quemar etapas, ¿no? Es quemar etapas. Ahora, la necesidad de aprobación, creo que ese es también parte del ser humano. Sí, todos tenemos necesidad de aprobación y de pertenecer al grupo, etcétera, ¿no? En alguna oportunidad estuve también en cargos directivos, en cargos de confianza, y lo complicado para mí era, más allá de buenas ideas y digamos en consenso con algunos de otros grupos, era cuando llegábamos a la alta dirección, la famosa lucha de egos. Entonces, en principio, pienso que el project manager o el analista de negocio o el gerente nunca debe olvidar la parte humana, porque somos humanos y tenemos que, si queremos poner o avanzar con el negocio, avanzar con el proyecto, tenemos que ver, oye, esta persona, por más competencia, perfil, etcétera, tiene necesidades. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que le hace sentir temor, etcétera? Porque de una u otra manera, si el equipo no está compenetrado o no hay afinidad, o no vamos gestionando bien estas relaciones, todo se va abajo, con los estudiantes, con la familia, con los matrimonios, etcétera. Entonces, es de vital importancia trabajar esa parte. Yo lo que creo que la forma en la que se puede cambiar la mentalidad de un director de proyecto o de alguien que dirige una empresa y que no le busca mucha lógica a los proyectos que decide emprender, etc., no es en ese momento, sino es desde mucho antes. Entonces yo creo que en realidad, como tú decías hace un rato, hay que sembrar en los más chicos, hay que sembrar en los más jóvenes, y dejarles claro cómo es el camino y dejarles claro cuál es verdaderamente la idea y la problemática, porque no encumbrarlos innecesariamente, sino decirles las cosas como son. O sea, ojo, el mundo es agresivo, el mundo no es bonito, ¿no? Más va a ser la cantidad de gente que te encuentres burlándose de tu puesto de director de no sé qué con 20 años que la gente que te va a decir, cuéntame algo, ¿no? Si me permites ahí 5 segundos antes para que continúes. ¿Y sabes por qué se da eso? Porque si yo le digo, te va a costar paso a paso, etcétera, no vende. Sí, claro, efectivamente. No vende. Entonces hay que decir, vas a lograr esto, lo otro, aquello. Entonces va y se emocionan y al final la sabe ignorancia, ¿no? Pero al final nos estamos llenando con una generación en medio que nos está dando más trabajo a la nuestra. Es así de simple. A ver cómo lo profundizamos.